La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida, dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de Una Mirada Austral, conducido por quien les habla, Erika Blum, y por el gran Pepe Muñoz Aspiri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Erika. Bueno, muy contentos ambos por un viejo invitado, no digo viejo por la edad, ¿no? Sino que ya debe ser la tercera o cuarta vez que viene a visitarnos. Así es. Muy contentos por su retorno de la Città Eterna, que vino a presentar un libro fundamental y que ahora nos vas a decir, bienvenido Aldo Dudevich, en qué consiste tu libro y por supuesto anunciarnos la presentación de mañana. Bueno, buenas tardes, un gusto de estar acá nuevamente. Sí, ya he venido otras veces, pero siempre tengo que preguntar la dirección para llegar correctamente. Nos pasa a todos, ya a determinada edad pasa, ¿vio? Sí. Bueno, el libro se llama Salvados por Francisco. Es un libro que hace un par de años ya empecé a trabajar y fue publicado ahora, salió a la venta el día 1 de marzo. Y mañana a las 18 horas vamos a estar presentándolo en el Congreso de la Nación, en el anexo A, un salón auditorio que hay allí en el subsuelo, de un acceso fácil porque no hay que registrarse ni nada para ingresar allí. A las 18 horas vamos a estar haciendo la presentación formal, la primera presentación en la Argentina, porque yo estuve la semana pasada presentándolo en la Casa Argentina en Roma. Bueno, un poco porque la intención era que el periodismo internacional, que en su momento había sido receptor de las calumnias y de las cosas que se decían en contra de nuestro Papa Francisco, bueno, ahora que viene una versión diferente, el periodismo internacional se entere también que los argentinos defendemos a nuestro Papa y tenemos cosas para contar, digamos, completamente diferentes de las que se contaron en ese momento, y que es importante que lo sepan los argentinos y que lo sepa el mundo, ¿no? Inclusive por el periodismo nacional, porque tuve oportunidad de leer una crónica que se hizo sobre tu presentación en el diario La Nación, que por cierto no era mala, pero me llamó la atención el título y vos aclaraste, no. Una cosa es el reportaje de la periodista, no sé si es Elisabetta Piqué, sí, y otra cosa es el copete que lo ponen los editores para poner gancho. Entonces dice, fue montonero, comienza así. Entonces es lo mismo que yo tenga que presentar las memorias todavía no escritas de Mariano Grondona y decir el recordado comando civil y apoyo intelectual orgánico de las dictaduras militares. No, voy a poner, conocemos que Mariano Grondona, pero sobre todo porque veo que este libro, yo no lo leí todavía, te iba a preguntar, ¿en qué puestos de venta se puede encontrar? ¿Ya está distribuido en librerías? La pregunta me la hizo Norberto Chindemi, quien por otra parte te quiere invitar también a su programa de radio. Me dijo, José Luis, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Ya está distribuido? Sí, el libro ya está en todas las librerías de Buenos Aires. O sea, esto es una editorial muy grande que distribuye en todos lados. Lo que pasa que nos sorprende, hemos estado mirando estos días y creo que por un error librero lo han puesto
no en las mesas de novedades políticas, sino que lo han puesto en las mesas, en la estantería de libros religiosos. Y este no es un libro... Claro, como si en una santería. Y este es un libro político, porque esto es una respuesta total y absolutamente a una político. campaña en contra de Francisco, que viene tanto de izquierda como de derecha. Y digo de izquierda porque hay un periodista, digamos, emblemático, término que no suelo utilizar, ¿no?, del suplemento progresista de Clarín, que es página 12, que se ha dedicado con particular empeño, y no desde la asunción de Bergoglio como papa, sino de antes, a denostar su figura. Lo interesante es que vos agregaste, porque vos comentás ahí que hubo un libro anterior de otro investigador, claro, hay varios, pero que vos conseguiste otros testimonios claro, más. Disculpame, a ver. Hay un libro, en realidad, digamos, yo cuando empiezo a investigar para hacer este libro, y empiezo a leer las biografías de Bergoglio, de Francisco y toda la información que hay al respecto, encuentro un libro poco difundido en la Argentina que se llamaba La lista de Bergoglio. La lista de Bergoglio. La lista de Bergoglio, digamos... lindo título, sí, la lista de Schindler. La lista de Schindler. Escrito por un periodista italiano. Y claro, yo cuando encuentro eso digo, pucha, en realidad esto es lo que tendríamos que haber escrito, digamos, esta investigación es la que tendríamos que haber hecho los argentinos antes que un italiano. Y no porque, digamos, desmerecer en absolutamente nada el trabajo que este periodista había hecho, sino porque correspondía, digamos, que desde Argentina hiciéramos esta investigación y pusiéramos blanco sobre negro sobre el rol que le cupo a Jorge Bergoglio durante la dictadura. Lo que hay en este libro mío son 25 historias, 25 testimonios, o sea, bastante más de los que tiene el libro de Escavo, y además, digamos, una mayor profundización del contexto histórico que lógicamente nosotros lo tenemos, yo por experiencia personal y por el tema al cual estoy dedicado a investigar, que son los años 70 y a escribir sobre los años 70, bueno, tengo mucho más claro que lo que podía tener un periodista extranjero, cuál fue el contexto en el que le tocó moverse a Jorge Bergoglio en ese momento. Y cuando yo terminé, digamos, de poner en el papel las 25 historias estas, casi que me dije, bueno, ¿qué más debería explicar? ¿Por qué hay que seguir explicando más cosas? Si ya esto es total, contundente, y si Jorge Bergoglio actuó poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo la organización a la cual él pertenecía en ese momento, para proteger y salvar a jóvenes que en muchos casos, digamos, en varios casos, no pertenecían a la iglesia, sino que pertenecían a alguna organización o estructura de otra ideología. Si él hizo todo eso, ¿por qué tendría que haber actuado de manera diferente con los dos sacerdotes de su compañía que en un momento fueron secuestrados, ¿no? Porque bueno, es muy, ya digo, es muy evidente, es muy contundente, todos los testimonios que están aquí con nombre y apellido de gente que tuvo ese auxilio por parte de Jorge en ese momento, y que lamentablemente, bueno, en Argentina esto se desconoce por completo, ¿no? Y había que en algún momento decirlo. Tal vez yo me culpo porque no lo hayamos dicho antes. Han pasado 6 años ya de que Francisco es papa, y bueno, recién ahora, digamos, estamos planteando o
presentando una información que es total, absoluta y contundente, digamos, que echa por tierra toda esa campaña de calumnias que durante muchos años se montó alrededor de su figura, ¿no? ¿A qué atribuís, perdóname, a qué atribuís esa campaña y a quiénes? Yo prefiero ya ni hablar de quiénes ni qué, porque si no seguiríamos dándole espacio, ¿no? Pero digo, no hubo mucha gente, hubo un periodista que, bueno, un día agarró y empezó, digamos, a plantear esto, y planteando alrededor del tema de la situación de los 2 jesuitas que habían sido secuestrados, donde la primera versión fue Bergoglio denunció a los 2 jesuitas. Pero luego cuando Yalix, uno de los 2, el que vive, hizo declaraciones y dijo: nosotros no fuimos secuestrados por la denuncia de Bergoglio, sino que en el secuestro nuestro tuvo que ver el hecho de que había habido una catequista que se había integrado a la guerrilla. Bueno, yo toda esa explicación la doy con mucha documentación, con muchos elementos, la doy en el libro para que quede bien claro cómo es la situación que vino, en la que los jesuitas son secuestrados. Cuando Yalik dice esto, bueno, la versión cambió y se dijo, bueno, no es que Bergoglio los haya denunciado, sino que no los protegió debidamente. Bueno, a ver, de denunciar a alguien y mandar a alguien preso a no entre comillas, no protegerlo, en una instancia como la que vivíamos de dictadura militar, donde a los militares no le tembló la mano ir y matar palotinos 5 sacerdotes dentro de una iglesia, donde secuestraron 2 monjitas a la salida de misa, donde mataron a un obispo. ¿Cuál era la protección que alguien podía ofrecerle, en este caso, digamos, a 2 miembros de sus 2 compañeros de trabajo, por así decirlo, porque eran miembros de la congregación, no eran sus hijos, ¿no? Entonces, digo, eso es ya, esa acusación ya estaba diluida, porque de decir los denunciaste a decir, bueno, no los protegiste debidamente, y entonces eso ya es un tema muy subjetivo y muy difícil de decir de qué manera uno podía proteger a alguien en ese momento. La única forma era irse del país, cosa que en ese momento Jorge le había planteado a los 2 jesuitas no irse del país, pero sí irse insistentemente. Él había insistido mucho con ellos de que vayan a vivir al Colegio Máximo, donde iban a estar mejor y más tranquilos y más protegidos. Pero bueno, ellos no habían aceptado esa posibilidad de ir al Colegio Máximo, y bueno, son gente adulta, uno tampoco había forma de decir, bueno. Sí, además hay un aspecto muy interesante que retratás en tu libro, que en realidad que citás, respecto al tema de la obediencia, ¿no? Y el cómo los jesuitas consideraban este tema de, digamos, de la verticalidad que tienen, digamos, la jerarquización que existe dentro de su compañía, y cómo respetan las órdenes que los superiores dan. Claro, porque en realidad lo que hubo en el caso de estos curas hubo una desobediencia. Una desobediencia, claro, una desobediencia y una desinteligencia con quien era su superior. Entonces, esto es digamos, de todo lo que queda alrededor de este episodio de los 2 jesuitas. Lo que es real, lo que sí es real, y yo lo planteo en el libro, es que ahí hubo, digamos, una situación de conflicto entre un superior en una organización, que era Jorge Bergoglio, y 2 integrantes de la organización, que eran los jesuitas, estos 2, Giorgio y Yalix, con el siguiente ingrediente, ¿no? En primer lugar, la organización de los jesuitas, la organización jesuita es una organización cuasi militar. Claro, su origen es ese. Su origen es la Compañía de Jesús, claro, y el general de los jesuitas. Exactamente. El jefe máximo se llama general. General de los jesuitas.
Y incluso yo planteo en el libro cuáles son, es decir, hay la carta de obediencia que escribe San Ignacio respecto de cómo debe ser la obediencia dentro de la compañía. Bueno, yo no aceptaría vivir en ese sistema, pero aquel que va a ser jesuita, claro, y hay sí, mucha sí. gente que lo hace, bueno, acepta que esas son las reglas y las normas con las que esa organización se maneja. Una disciplina excesivamente férrea. ¿Y aquí qué es lo que sucede? Imaginemos que estamos hablando de 1973, los jesuitas son en ese momento son aproximadamente 300 sacerdotes en toda lo que era la provincia, digamos, jesuítica. Gente, en general era gente mayor, digamos, muchos habían sido profesores de Jorge Bergoglio, y Jorge Bergoglio con 36 años, un jovencito que tenía pocos años de recién ordenado, lo ponen de provincial de los jesuitas. Y en el caso particular de Giorgio Yalix, Yalix había sido su director espiritual y Giorgio había sido profesor de Jorge Bergoglio. Bueno, en cualquier organización donde por así decirlo, un iniciado, un subalterno aparezca como nuevo jefe de personas que tenían más antigüedad que él, que tenían, digamos, si se quiere, mayor nivel intelectual, porque habían sido sus profesores, mayor nivel. Esto ya es para que se genere el conflicto, una situación de conflicto. Entonces, digo, porque, bueno, ¿por qué, viste, se dijeron cosas? Sí, esto es real, esto pasó. Jorge no era un muchacho que tenía su carácter también, no era fácil de llevar, y trataba de ordenar la crisis en la que estaba en ese momento la Compañía de Jesús, como podía, a veces de muy buena, con mucho tacto, de muy buena manera, y otras veces, bueno, tal vez sin ese... sin la templanza sin que la dio el templanza tiempo. que, bueno, que... Y claro, y eso como en cualquier organización que uno está, se generan conflictos, ¿no? De que vos estás enojada porque tu jefe un día te dio un trabajo y al otro le dio otro trabajo, y el trabajo que vos pensabas que ibas a hacer no te gusta. En fin, esto en cualquier, los que hemos estado en cualquier estructura donde hay mucha gente y donde hay jerarquías y donde hay gente trabajando y funcionando, son cosas naturales que sucedan. Entonces, eso efectivamente sucedió porque Giorgio y Yalix habían constituido una comunidad abierta con otros sacerdotes, unas que no eran ellos solos, sino que había 8 comunidades de esas, una cosa moderna, digamos, que no estaba dentro de las estructuras o de los edificios donde los jesuitas tenían sus sedes, sino que se hacían en casas en distintos barrios. Bueno, y en un momento la orden que vino de Arrupe, del padre general, fue empezar a desarmar esas comunidades y que los jesuitas fueran todos a vivir a las sedes de los jesuitas. Bueno, una cuestión que ellos entendieron, esto es opinable, ¿no? Pero que entendía en ese momento la jerarquía jesuítica, que había que reordenar su funcionamiento, desarmar esas comunidades abiertas que se habían formado y darle otro destino a esos grupos o a esos sacerdotes que estaban en esas comunidades. Bueno, hubo 8 comunidades que se desarmaron y hubo esta última, digamos, que era
donde estaba Giorgio, Jalik, Durrón y Rastellini, que eran 4 sacerdotes, que no aceptaron o no le cayó bien la decisión de esta orden de que esas comunidades se desarmen. Y entonces hubo allí toda una discusión acerca de desarmar esta comunidad que duró más de 1 año y medio, y justo cae, digamos, la decisión, la orden, porque hicieron todo un proceso de apelación a Roma, qué sé yo, y la decisión de desarmar la comunidad definitiva cae en el mes de febrero de 1976. Entonces, no es que Bergoglio se le ocurrió que en marzo del 76 estos jesuitas tenían que irse. No. Había un proceso de discusión interna dentro de la compañía sobre cuál iba a ser su rol, su papel, dónde tenían que estar, qué tarea tenían que cumplir, que justo, digamos, se resuelve en febrero de 1976, y ahí se le da la opción. Bergoglio tiene que, digamos, cumpliendo las órdenes que venían del general de los jesuitas, decir, bueno, o ustedes se adaptan a lo que la compañía dice, o se tienen que ir de la compañía y pasar a incardinarse, se llama, es decir, a ser sacerdotes del clero normal, que es el que nosotros conocemos de las diócesis. Bueno, ahora, que de esa situación, que fue efectivamente real, que hubo una discusión real, que seguramente esa discusión ha tenido matices y ha tenido, tal vez no fue todo lo amistosa que debía ser. Ahora, de ese hecho, que es el hecho real, a decir que Bergoglio entonces los mandó que los secuestren y que los maten y qué sé yo, hay 50.000 kilómetros de distancia. O sea, nada. Totalmente. Es decir, esto no. Es decir, claro, lo que pasa es que cuando uno toma, esto es muy normal, ¿no? En el periodismo, en la historia, que uno tome una partecita, un pedazo de la verdad y a partir de ahí construye una hipótesis. Pero una hipótesis total y absolutamente equivocada, porque cuando finalmente, digamos, sucede este hecho en mayo del 76, que los jesuitas son secuestrados, Jorge Bergoglio mueve cielo y tierra para liberarlos, y finalmente, digamos, los hechos hablan también. Ambos fueron liberados. Y bueno, puedo contar un poco cuáles son digamos, la investigación y las conclusiones a las cuales yo llevo. Te quiero hacer una pregunta anteriormente, porque hay un periodo que me resulta interesante, a muchos también les resulta, y que no está del todo estudiado y posiblemente lo hayas investigado en profundidad, que es su actividad dentro de la Universidad de El Salvador y cómo en ese ámbito también salva a muchos compañeros, ¿no? Claro, la Universidad de El Salvador también está tratado el tema acá, y el famoso tema ese de un papel que le dieron a Macera, Exacto. etcétera, etcétera. Digo, todas cosas que en realidad, digamos, uno le puede dar una dimensión que en el contexto de hoy, pero en general, digamos, y yo este es el esfuerzo que hice y que tiene el libro, es contemplar la hermenéutica de la época, el contexto en el cual las cosas se estaban desarrollando. Entonces, lo concreto es que la Universidad de El Salvador, después del golpe, se convierte, digamos, en un espacio de protección de muchos profesores, intelectuales, gente que estaba dando clases en la universidad pública, en la UBA. Claro, y fueron cesanteados. Sí. Claro. Doy fe de eso porque yo cursé después de la dictadura y tuve de profesores mucha gente que había sido expulsado de todas las universidades públicas. De las universidades públicas. No ¿Y solamente qué de fueron? Buenos Aires. Bueno, allí hubo gente como Horacio, digamos, de profesores, como Horacio González. Como el hermano de Chacho Álvarez, como Zaffaroni. Bueno, digamos, yo te lo pongo ahí, hay un listado grande de gente que encontró, toda la gente que venía de las cátedras nacionales, que encontró en la Universidad de El Salvador
un espacio de contención, de protección y de de laburo. poder seguir laburando en lo suyo, digamos, después del 24 de marzo del 76. Claro, es la gente que se quedó en el país y que tuvo que lidiar, porque esto es muy fácil con el diario ni siquiera el diario del lunes, el diario de 40 años después, decir, no, pero mirá, pues, pero en ese momento, aquellos que nos quedamos en el país, bueno, tratamos de sobrevivir como se pudo, ¿m? Y no había un contexto para manifestarse, para salir a la calle, para no, Claro, o para organizarse. o para organizarse políticamente, no, nada. En absoluto, o sea, claro. en realidad, digamos, de lo que se trataba era como cuando uno se mete bajo el agua y contiene la respiración y decir, bueno, acá hay que contener la respiración varios años hasta que pasen las olas más grandes y podamos recién en el año 81, 82 volver de a poco, digamos, a organizarnos, a movernos políticamente, pero, digamos, los primeros años de proceso, la realidad, digamos, de aquellos que habíamos tenido militancia previa al 24 de marzo, los que nos quedamos dentro del país fue, bueno, tratar de no hacer ola, ¿no? Y en esto, digo, la universidad cumplió un papel importante. Esto está expresado en el libro con detalles, con testimonios y anécdotas de gente que cuenta, digamos, cómo, de qué manera, digamos, esto se integró y se produjo, ¿no? Resulta muy interesante, yo ya te lo he dicho, pero es como un bálsamo la aparición de tu libro en términos de que netamente. Ha puesto en historia, digamos, le ha dado un lugar en la historia a muchos relatos y a muchas experiencias que uno conocía por ahí de primera mano, pero que no estaban sistematizadas en torno a construir una pieza de la historia que parecía tergiversada, casualmente tergiversada por las mismas personas que hace unos meses hablábamos sobre Ezeiza, ¿no? Qué casualidad que el mismo personaje aparece metiendo la cola tanto en Ezeiza como cuando es designado Francisco Papa. Ahí yo lo decía, bueno, antes tengo que contarte que hay dos libros, ¿no? Es decir, Claro. este que está acá y este otro que tengo acá abajo, que es el original. Y el original era bastante más grande que este. Lo que pasa que en el original había, luego lo agarran los editores y el trabajo quedó muy bien, pero en el original había mucho más contexto histórico, ¿no? Es decir, digamos, estaba más cargado, tal vez había un 60% de contexto histórico y un 35% de Bergoglio, y un poco lo que hicieron los editores fue recortar el contexto, lo histórico, claro, para darle más voz para a darle Bergoglio. más fuerza al relato, y está bien que sea así, ¿no? ¿Estuviste con Bergoglio la semana pasada durante la presentación del libro? No estuviste con él. No, fui. ¿Con qué autoridades de la iglesia estuviste? ¿O con alguna diplomática? No, ¿Con ninguna? Con ninguna. ¿Y diplomática tampoco? Diplomática sí, estuve con porque el que nos prestó la casa fue el embajador argentino en Italia, Tomás Ferrari, así que yo estuve charlando con él, le llevé el libro, estuvimos conversando, le fui a agradecer, digamos, la posibilidad de hacer la presentación allí, pero no, la presentación la hicimos básicamente con un compañero, un amigo, Hernán Reyes, un periodista que es periodista de Telan allí en Vaticano, y que bueno, yo lo había conocido acá cuando vino a presentar un libro que él tiene, y allí seguimos en contacto y surgió esta posibilidad de ir a presentar el libro a Roma y que él me hiciera, bueno, no es fácil organizar desde aquí una conferencia de prensa, pero totalmente. Bueno, corrió por cuenta de él consiguió el local, etcétera, etcétera, ¿no? De esta manera lo armé, pero no tuvo participación en la iglesia en ningún momento. En algún momento iré, por supuesto, ya he pedido y me han dicho que seguramente que sí, a llevarle el libro a Francisco y a dárselo en mano. Allá vi a Hernán, le dejé, claro que le dejé un
un libro para que se lo hagan llegar. Pero bueno, yo lo que digo incluso con Franz, en realidad, digamos, la investigación es una investigación por fuera. Porque esta es otra de las claves del tema. A ver, ¿por qué no se sabe todo esto? Y porque quienes sabían de esto, hay dos personajes, digamos, que saben esta historia. Francisco, que no habla, y que él tiene un concepto, esto me lo dijo un chico que había sido prensa de él aquí en Buenos Aires, y él me dijo, dice, no, lo que pasa, dice, yo alguna vez le dije a Bergoglio, dice, pero escúcheme, ¿por qué no cuenta estas cosas? Y Bergoglio, Federico Walsh se llama, Walsh, no Walsh, Walsh. Dice, no, dice, si aquellos a quienes yo protegí o ayudé no hablan, yo no voy a hablar. Y él, salvo un caso que contó, luego no ha hablado. Entonces, si él no habla, tenemos que buscar la otra parte. Y la otra parte no es simple de encontrar. Yo tengo testimonios de gente que está en Suecia, otro que está en Italia, dos que están en Montevideo. Recién vengo de estar con uno de estos personas que estaba en Montevideo y que se vino para acá para estar mañana en la presentación. Otra gente que falleció. Y otros que no han dado testimonio nunca. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no han hablado? Bueno, porque en general todos los temas que tienen que ver con la época y con la etapa de la represión y qué sé yo, gente que ha vivido prefiere olvidar, prefiere evitar, le ha puesto una barrera, digamos, a su pasado, nunca ha hablado de eso. Digo, a mí me pasa muy comúnmente cuando trabajo con las investigaciones de la época. Me ha pasado en este libro, por ejemplo, que yo encuentro un testimonio, un relato muy interesante, que es el primero, que está uno de los primeros que aparece, y que corresponde al año 1972, o sea, antes de que Jorge sea provincial de los jesuitas. Y es, digamos, el hecho de que detienen a un grupo de montoneros en 1972, antes del 25 de mayo, y que esto era dictadura de Lanuse, y aquellos compañeros que están en la puerta de la comisaría haciéndole el aguante, digamos, a la gente que estaba detenida, ven entrar un curita de sotana y que no entienden primero a qué va. Y entonces después alguien dice, no, ese va a ver a fulano de tal, que había sido seminarista, qué sé yo. Esta anécdota a mí me la cuenta uno de los que presenciaron el hecho, ¿no? Y dice, muchos años después, dice, cuando Bergoglio es elegido obispo, uno de los compañeros me dice, mira, ¿ves ese que está ahí? Ese fue el que fue a la comisaría a interesarse por Marianito. Bueno, realmente era es decir, los relatos se van construyendo de esta manera, ¿no? O sea, además, yo tuve que dar justo, porque yo empecé a preguntarle a todo el mundo, y entonces se acordó de esa anécdota y me cuenta esa anécdota, y nosotros, yo tengo el nombre, el apellido del muchacho, de su mujer, todo. Ahora, ¿qué sucede? Un día voy y a un familiar le cuento, ¿no? A un familiar de esta persona que falleció de muerte natural. Y ese familiar me empieza a decir que no, que la anécdota, que no quiere que la anécdota figure en el libro, que no, que por favor, que no, que de ninguna manera, que no tenía que figurar, porque no sé qué, porque su vida corría peligro. Toda una cosa, una situación
¿Ahora lo Sí. ¿Viste? A ver, ¿Cuál era la peligrosidad? Paranoia. ¿Viste? Paranoia. Pero bueno, uno tiene que respetar. Obviamente. Entonces, yo digo, bueno, mirá, está bien, no voy a poner el nombre y el apellido para no perjudicarte, pero voy a poner el nombre de Guerra. No, el nombre de Guerra tampoco. Bueno, le cambié. Finalmente, a ver, el nombre de Guerra es lo mismo que yo te diga Juancito, Perico, todo. Bueno, vas a ver, para vos y para cualquiera es exactamente lo mismo. Hasta le tuve que cambiar, puse finalmente el relato, porque está quien es el que lo cuenta. Lolo Gómez, Ricardo Gómez, vive en Moreno, digamos, un militante peronista, así, digo, se lo puede encontrar muy fácilmente. Él es el que da fe de esta anécdota que contó. Pero tuve que cambiar, digamos, evitar poner el nombre, etcétera, etcétera, para no, por esta negativa de un familiar de que no. Bueno, esto es lo común que uno se encuentra. Entonces, poder seguir extrayendo, digamos, estas historias que hay alrededor de la gente que Francisco ayudó, no es fácil para nada. Sin embargo, digo, yo cuando llegué al número 25 dije, bueno, basta, ya está. No, porque yo pongo por allí hablo de que el Estado de Israel estableció una suerte de premio para aquellas personas que no eran judías y que salvaron judíos durante el Holocausto. Justos entre los hombres. Justos entre los hombres. Exactamente. Ahí está Schindler, digamos. Está Schindler, sí, que está enterrado, que le ponen la piedra ahí en la... Y dice, es decir, le dan una medalla que tiene una frase del Talmud que dice, quien salva una vida salva el universo. Claro. Entonces, digo, ¿cuántas vidas más tendría que haber salvado Jorge Bergoglio? No para que le den ninguna medalla, porque el hombre no pretendía... Al menos para que no lo acusen. Para que no lo acusen. A ver, es de loco, ¿me entendés? Decir, porque esta es la cosa a la cual la conclusión que yo llego. Y yo llego, digamos, te digo que cuando yo termino de redactar las anécdotas, siento una mezcla de sorpresa y casi bronca también, ¿no? Porque digo, pero este cura nos engrupió a todos. O sea, a ver, yo cuando arranqué tenía otra idea, pero cuando empiezo a desbrozar y a entender qué es cada una de los relatos, empiezo a descubrir que dos cosas. Una, que actuaba con una expertise, dice ahora, ¿no? Con una experiencia y con un conocimiento de cómo manejarse en situaciones de clandestinidad y de poder sacar a una persona del país, que la tenían solamente aquellos que podían estar en una situación, en una organización revolucionaria. Yo digo acá en un momento, digo, si yo no supiera que este es un curita que está haciendo esto, digo que es un militante revolucionario que está organizándole, porque en uno de los relatos, que es el que se inicia, que es el de Gonzalo Mosca, un uruguayo, él dice, bueno, empieza llevándome en su auto tabicado, que es, mirá para abajo, no, así no sabes dónde te llevo. Cuando llega, establece, bueno, si alguien nos para, vos decir que sos un seminarista que viene a hacer un retiro espiritual. Sacate la alianza. Sacate la alianza. Sí. Después le organiza todo el esquema de la fuga. Le dice que cuando se bajen en el hasta avión... el horario. Claro, cuando se bajen del avión no tomen taxi ni coso, vayan caminando hasta la balsa. Después le dice que tomen la última balsa, que es la de los contrabandistas y que es la que menos... A ver... Es una observación del terreno impresionante. Digo, todo eso, si yo hoy a cualquier ser humano normal le digo, mira, tengo un amigo que lo persigue la Policía Federal, el Ejército, la CIA, ayúdame a sacarlo del país, uno va a decir, ¿qué? ¿Qué sé yo? No sabemos cómo. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Bueno, entonces, primera sorpresa mía fue esa. Es decir, pero se hacía, pero no puedo decir la palabra,
porque se trata de su santidad el Papa, pero digo, se hacía, pero no tenía nada, ¿viste? Y segunda cosa que veo, que descubro, y a mí me causa sorpresa, Aristóteles dice que el valor es un término medio entre la cobardía, que es la ausencia de valor, y la temeridad, que es el exceso y el poner en peligro. Y yo, si alguna crítica le tengo que hacer a Jorgito Bergoglio, el muchacho de 39 años, cuando estaba haciendo esto, no al Papa, porque bueno, dejémoslo, pero sí yo puedo criticarlo cuando era jovencito, ya tengo más edad que él, es que estuvo más cerca de la temeridad que del valor que dice Aristóteles. O sea, actuó, te diría, de forma inconsciente e irresponsablemente, porque uno de los casos más paradigmáticos es cuando le da su documento, porque el que se iba a fugar, el joven se parecía a él, entonces le da su DNI y le da el cuello del clérigan para que se disfrace de cura y que sale por Iguazú, que además era una frontera muy complicada, muy custodiada, donde estaban todos los servicios, estaban los secuestrados de la ESMA que estaban mirando, digamos, si había gente que pasaba, que no pasaba. Le da todo eso para que salga por ahí. Eso es un acto de irresponsabilidad absoluta. Yo digo, está loco. No, digo, es decir, fue un inconsciente haber hecho eso. Entonces, fíjate vos, ¿de dónde partimos? Partimos de que este hombre estaba acusado de ser colaborador a el otro extremo. Ya estoy Totalmente diciendo, pará, no solo no tuvo nada que ver, sino que además actuó casi con irresponsabilidad, porque para quienes vivimos esa época y para quienes supimos lo que era, digamos, estar en una situación de tensión permanente y de peligro permanente, que existía el Digicón, que era la policía en el patrullero tecleaba tu número de documento y saltaba, digamos, la ficha, si tenías una ficha o no, o que sabíamos de que si íbamos caminando por la calle y venía un compañero al cual sabíamos que había pertenecido a alguna organización revolucionaria, teníamos que seguir caminando y yo siempre cuento de las anécdotas que no quedaron acá, ¿no? Pero voy a contar una anécdota de esta porque pinta la situación del momento. Esta es una anécdota que me cuenta Jaime Drí, es el único que se fugó de la ESMA. Dice, lo habían llevado, la patota los había llevado de marcadores, a él y una compañera a Aeroparque. Entonces estaban en Aeroparque. Y yo, a ver, te llevaban de marcador para que diga, bueno, si vos detectás a alguien, bueno, vos podías hacerte el salame y decir, no, viste, pasó Pepe y yo miré para otro lado. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a él? Dice, estoy en Aeroparque y de pronto él era del Chaco, había estudiado en la Universidad de Economía en el Chaco. Dice, de pronto se baja del avión y viene caminando hacia mí un muchacho que había sido compañero mío de facultad, pero que nada que ver, digamos, era un compañero de facultad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y lo ¿viste? chuparon. Y viene a decirle, Jaime, a darle un abrazo, dice, y bueno, fue un minuto, dice, segundos, que me habrá visto la cara de terror, que el tipo sí que entendió, digamos, fue una cosa de cruce de miradas, que entendió que no tenía que, viste, y siguió de largo. Dice, y por suerte la patota estaba mirando para otro lado, porque si no, esto era el contexto de la época. Si no, serían desaparecidos ahora. Sí, tal vez no desaparecido, pero sí que lo hubiesen agarrado, lo hubiesen llevado. Sí, lo hubiese pasado muy mal. Lo hubiesen picaneado un rato hasta que se convencían que el tipo nada que ver. Los milicos, la patota, que este tipo no tenía nada que ver. Y bueno, si tenía suerte lo largaban y a lo mejor si se les pasaba de vuelta, digamos, con la tortura, lo terminaban matando, ¿no? Pero fíjate vos
¿por qué hecho tan simple que hoy nos pasa a cualquiera de nosotros? Cruzarnos con alguien en un aeropuerto, en una estación de ómnibus, y decir, che, fulano, hace tanto que no te veo, y te vas a arrimar, y era entrar en la boca del lobo. Entonces, digo, ese era el contexto de la época. En ese contexto de época, Jorge Bergoglio hacía estas cosas, acompañar a un prófugo, a un fugitivo, hasta el aeroparque, claro, ¿no? y acompañarlo hasta que subiera y ver que subiera el avión, darle su documento, digo, y todo ese tipo de cosas que realmente puso en riesgo su vida y puso en riesgo su organización, y sin embargo, mirá con qué locura luego termina siendo acusado, ¿no? Claro. Todo lo contrario. Pero resulta muy interesante la actitud que él toma ante la acusación. Esto que vos mencionabas al principio, bueno, yo no voy a hablar si los que yo ayudé de alguna forma no hablan por mí. Bueno, digo, es un concepto de caridad cristiana. Claro, ¿no? Digamos, si demuestra una endereza también. Es un concepto de caridad cristiana, o sea, si para un cristiano que dice que tu mano izquierda si das con tu mano derecha, que no, tu mano izquierda no se entere lo que diste con tu mano derecha, y para un hombre que tenía a Dios como testigo de su obra, totalmente, de su acción, bueno, no necesitaba primero explicitarla, porque en ese momento su mayor protección era pasar por esa palabra que yo no quiero decir, un curita que era medio pajarón, y que no tenía nada que ver con nada. Primero era su mejor protección. Claro, y que no tenía ideas de izquierda y que más bien aparecía como un tipo refractario a todo lo que tuviese que ver con la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, él construyó una imagen que le sirvió en ese momento y que luego no se ocupó de clarificar otra cosa. Sí, también en el 2013 recuerdo que había mucho barullo entre quienes de alguna forma querían vincularlo con el peronismo y otros que, a mi entender, tuvieron una opción más inteligente de justamente desvincularlo, en un sentido de que él estaba, a partir de ese momento, ocupando un lugar mucho más importante que el hacerse cargo de una cuestión política local, hasta en algún punto provincial, para el rol que hoy tiene, ¿no? Digamos, y la mirada universal que le ha aportado. Uno que es peronista y conoce el peronismo y conoce la obra y la palabra de Perón, se da cuenta que hay una influencia en su prédica, en su forma. Creo que ha sido el mejor alumno de alguna forma, pero decirlo en un ámbito internacional o que la BBC saque una nota es jugarle en contra. Digo, yo por suerte he sido testigo que hubieron personas a las que les vinieron a preguntar, muchas participan de tu libro, que dijeron, no, mira, lo desvincularon justamente para no perjudicarlo. Porque, digamos, hoy el Papa es universal. Y Totalmente. pretender decir que es peronista. Sí, o que participó de una reunión, o que es una cosa ridícula. Yo doy una explicación finalmente acá, porque uno de los títulos dice yo no soy peronista, ¿no? Uno de los títulos que en los párrafos del libro, los capítulos del libro. Y yo doy una explicación que la da él mismo, él cuenta una anécdota, él contó esta anécdota, yo no la conocía. Dice que Monseñor de Carlo, el obispo de Resistencia, en los años 50 era una persona que tenía relación con Perón y que era quien le había dado, digamos, mucha letra, por así decirlo, información, digamos, material al general de la doctrina social de la Iglesia. Dice, y entonces en un momento a Monseñor de Carlo lo empezaron a acusar de que de Carlo era peronista, qué sé yo. Entonces Perón, en un viaje a Resistencia, dijo, vengo a aclarar un equívoco. Dice, acá se está diciendo que de Carlo es peronista y no es cierto. Perón es de carlista. Entonces, digo, si Perón viviera hoy, diría, totalmente. No es cierto. Perón es francisquista. Perón es francisquista. Y los peronistas, yo
yo soy peronista, pero Francisco no es peronista, sino yo soy francisquista. Totalmente. Entonces, digo, esta me parece una muy buena definición. Una lección del general, como para siempre. clarificar, como siempre el general tenía. Siempre está para eso. Nos tiene una respuesta para todo, ¿viste? Siempre. 50 años después, 40 años después. Totalmente. Tenemos ¿cómo explicamos esto? Bueno, es muy simple, muchachos. Hay algo muy interesante, me parece, en el título del libro, Salvados por Francisco, ¿no? Esta cuestión de ponerle el valor que corresponde a la vida, en tiempos donde, digamos, la consigna era dar la vida por, ¿no? Y en algún punto, tras la muerte de Perón, esa consigna perdió un sentido, y se volvió una tragedia. En una tragedia, digamos, que donde se llenó de traiciones, y lamentablemente se perdieron muchas vidas valiosísimas que hasta hoy pesan en la Argentina, pesan incluso hasta los que ni siquiera la vivimos, pero sabemos que llevamos ese yugo, y qué importante a veces, incluso por ahí un gesto diplomático o una pequeña acción que salvó una vida. Y hoy, como decía un gran compañero de la Universidad de El Salvador, por ciertas personas hoy podemos contar esta historia, por esas personas que nos salvaron. Claro. Así que bueno, creo realmente que lo que digo no es el mérito mío, sino que digamos, los testimonios y las verdades que aparecen y que están descriptas. Yo lo único que he hecho es recoger una serie de verdades, de testimonios, y ponerlas en papel. Bueno, son un elemento total y absolutamente contundente para borrar cualquier sombra de duda sobre el pasado de Francisco. Sobre todo, digo yo, cuando arranqué con esto, tuvo que ver, o empecé porque había hecho una nota en un diario que tuvo mucha repercusión y que vi que los jóvenes, aquellos que ven a Francisco con mucha simpatía por el planteo que hoy nuestro Papa tiene plantado frente al mundo, pero tenían esa cosa atrás, ese ruido que le da, ese ruido que tenían, ese rum rum de que, bueno, colaborador de la dictadura, un hombre de derecha, etcétera, 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 que realmente, digamos, no tiene ningún fundamento, y esto, este trabajo, lo que viene a hacer es a eliminar por completo, digamos, cualquier duda. Hoy con esto, cualquiera que se siente y lo lee y puede verificarlo por sí mismo y puede empezar a buscar las fuentes que están todas citadas una por una, de dónde salió tal información, de dónde salió tal otra, tiene los elementos para decir, bueno, ya está, se terminó, no hay más discusión. Discutamos otras cosas, si el Papa dijo ahora que si le gusta, si a alguno le gusta los pañuelos verdes, los pañuelos celtíticos, son esas discusiones que hoy, pero esta, que es cuál fue el rol que Francisco tuvo durante esos años, por favor, no se toque más. Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Ha sido un placer contar con tu presencia y desde ya mañana nos encontramos a las 18 horas en el anexo de diputados en la presentación del libro Salvados por Francisco. Bueno, hasta el próximo jueves. Nos escuchamos y nos vemos en Radio Sónica.
sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet, acreedora de los premios Éter 2008 y 2014 y declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña.